Muy buen día tengan todos. Dudas católicas para que encontremos algunas respuestas. En esta oportunidad hablemos sobre esa pregunta que a veces nos hacen. ¿Somos católicos o somos cristianos? En realidad la respuesta es sencilla, pero iniciemos. ¿Qué es ser católico? ¿Qué es ser cristiano? ¿De dónde surge la pregunta? Muy bien, la pregunta surge de un desconocimiento de lo que significa ser cristiano y de una confusión, un error. En el medio latinoamericano, por lo menos, se suele pensar que el cristiano es aquel que cree en Cristo a la manera de Martín Lutero, a la manera también de los grupos evangélicos y especialmente de los grupos pentecostales, del pentecostalismo de última generación. Por esa razón, las personas cuando preguntan que si somos cristianos o somos católicos, lo que están realmente preguntando es si somos católicos o somos protestantes. Bueno, ahí hay un pequeño problema y es que tras esa pregunta también hay una falsa concepción de lo que significa ser católico. En términos generales, podemos decir que la concepción de quienes preguntan eso, en relación con la Iglesia Católica, es que esta es una iglesia que no cree en Cristo. ¿En qué creerá? Es como la incógnita que tienen. Suelen pensar que la Iglesia Católica cree en cosas, o en santos, o simplemente en la Virgen, y que ese es el centro de su fe. Esto último es el error. Y a partir de este error surge tal pregunta. Muy bien, entonces respondamos ¿qué somos? ¿Católicos o cristianos? En primer lugar, ahora, a partir de aquel error, pues vayamos a la realidad. ¿Qué significa ser católico? ¿Qué significa ser cristiano? Para luego sí poder responder a la pregunta. Entonces, como ya sabemos que lo anterior es un error, expliquemos qué es ser cristiano. Ser cristiano es creer en Cristo y considerarlo a Él como Dios, libertador, como la base de la fe, y en esencia creer en Cristo como nuestro Salvador, el Mesías, Dios, que por fin cumplió su promesa de venir Él mismo a salvar a su pueblo, a salvarlo del pecado. Eso es ser un cristiano. El cristianismo como religión implica muchas corrientes, es decir, muchas interpretaciones de este misterio que acabo de mencionar. Yo puedo creer en Cristo de una forma, creerle a Él como Salvador, pero también puedo hacer lo mismo de otras formas diferentes. Entonces, el cristianismo viene a significar una religión. ¿Y qué es una religión? Pues un conjunto de creencias que tienen cierta lógica y cierta estructura y que es creída o es tenida por un número de personas determinado. Eso implicaría, creería yo, que cualquier religión, en términos teológicos, no necesariamente desde la perspectiva de nuestra fe. En términos teológicos o filosóficos o sociológicos, una religión sería ese conjunto de creencias y de prácticas que realizan las personas en relación con su realidad trascendente. El cristianismo en ese sentido es una religión y por lo tanto dentro de él hay muchas corrientes, solo que las corrientes cristianas no se le suele llamar con cualquier palabra, sino con una muy específica. Se le llama iglesias. Las iglesias son aquellas agrupaciones, en términos generales, dentro de las cuales se tiene más o menos una misma manera de entender la religión a la que pertenecen. Podríamos colocar ejemplos de otras religiones. Podríamos hablar, por ejemplo, de la religión del Islam, dentro de la cual existe una misma religión y todos comparten la misma idea sobre Mahoma, pues, es decir, la misma
realidad sobre Mahoma, sobre Alá y sobre las leyes de la sociedad y sobre los textos sagrados de ellos. Pero la corriente chiita, la corriente sunita y otra corriente que tiene principalmente sus adeptos en Omán, son corrientes que cada una de ellas entiende el Islam de una forma diferente. Dentro del cristianismo ocurre lo mismo. El cristiano es todo aquel que está dentro de cualquiera de las iglesias que entienden la fe de una forma determinada. Esas iglesias pues ya serán la iglesia luterana, calvinista, iglesia católica, ortodoxa, etc. Son líneas, son corrientes dentro de las cuales se encuentra el mismo sentir cristiano. En esta segunda parte debemos comprender que ser católico es hacer parte de la gran religión cristiana, pero dentro de la cual, o sea, dentro del catolicismo se comprende ese Cristo que unifica a todos los cristianos, pero se comprende de una forma diversa de las formas en las cuales se comprenden otras corrientes, en otras iglesias. El católico cree en Cristo, lo acepta como su Salvador, pero no de la misma manera y con la misma forma de vivir que lo hace un luterano, un calvinista, un pentecostal, un evangélico o un ortodoxo. Por lo tanto, en un primer acercamiento a la respuesta de si somos católicos o somos cristianos, pues tendríamos que decir que somos cristianos de la corriente católica, o que somos de la religión cristiana, pero dentro de la experiencia eclesial católica. O sea que una primera respuesta es, claro, yo soy cristiano católico. Pero allí no acaba nuestra respuesta. Podríamos decir entonces, bueno, si soy cristiano católico, ¿por qué no puedo ser también cristiano luterano, o cristiano evangélico, o cristiano pentecostal? Sencillo. Para un católico la respuesta es sencilla y es enfática. Somos católicos porque sabemos que solamente dentro de la Iglesia Católica pervive el verdadero cristianismo enseñado por Cristo a sus apóstoles y desarrollado o llevado a todo el mundo mediante la predicación de ellos. Soy católico porque solamente así cumplo la voluntad de Dios. Muchas gracias por escuchar y esperemos que esto sea un buen camino para responder todas nuestras dudas de fe. Gracias y Dios les bendiga.